Hola, bienvenidas, bienvenidos a la clase sobre inteligencia artificial. Vamos a estar haciendo un paneo general sobre algunos aspectos básicos de la inteligencia artificial, en qué consiste, cuáles son sus usos. Y esta clase la dividimos en tres partes. La primera es una cierta guía de cómo funciona la inteligencia artificial, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y sus distintos tipos y aplicaciones. La segunda parte, que se llama Puro Humo, trata de hacer una cierta indagación sobre cuáles son los usos actuales de la inteligencia artificial en salud. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero probablemente nosotros estemos usando poca inteligencia artificial, salvo algunos, en nuestra práctica cotidiana. Y la tercera parte va un poco más a hablar sobre cosas más futurísticas de hacia dónde puede derivarnos el uso de inteligencia artificial en salud. Bien, vamos a arrancar con esta primera parte, que se llama Guía de Inicio Rápido, y la idea es que conozcamos un poquitito más sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial, empezando por qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto paraguas que abarca un montón de cosas y apunta a máquinas con capacidad de aprender, actuar y pensar como un ser humano lo haría. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, tener ciertos razonamientos complejos, pero además ir aprendiendo en relación a la experiencia, ¿no? Ir modificando lo que uno va eh, haciendo. Y en relación a esto hay un montón de derivaciones y aplicaciones distintas de la inteligencia artificial. Nosotros hoy vamos a ver algunas en particular, que son el aprendizaje automático o machine learning, que puede ser que lo hayan escuchado de esa forma, el procesamiento del lenguaje natural y los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? La inteligencia artificial generativa. Y en realidad no nos vamos a meter con estas otras partes, que son los sistemas expertos, procesos de reconocimiento de voz, que muchas veces también se vinculan ahora con el procesamiento del lenguaje natural, y qué pasa con robótica y este tipo de cuestiones. Bien, lo primero que quería contarles en relación a inteligencia artificial es que digamos, hace mucho tiempo que se trabaja sobre inteligencia artificial. En realidad en la década del 60 empezó digamos, a hacer un boom, o el primer boom de la inteligencia artificial. Y ahora en la actualidad lo que cambió es que el poder de cómputo que tienen las máquinas, sobre todo, no tanto las computadoras que nosotros tenemos en nuestra casa o en los trabajos, sino justamente lo que se llama la computación en la nube, que es poder utilizar, digamos, servidores que tienen un potencial de procesamiento mucho más grande que las máquinas que estábamos nosotros acostumbrados a utilizar, llevó a que un volumen muy grande de datos y de información pudieran procesarse y utilizarse para generar estos algoritmos de inteligencia artificial. La palabra algoritmos para los profesionales de la salud es una palabra bastante conocida y el concepto es semejante. Digamos, un algoritmo es un cierto caminito que nos va diciendo esto va para un lado o esto va para el otro, y eso es justamente lo que hace los algoritmos, el algoritmo, los algoritmos, porque son muchos y hay distintos modelos, de lo que se llama aprendizaje supervisado. Acá lo que tienen, pido disculpas porque la diapositiva está en inglés, pero les voy a ir contando de qué se trata, es justamente la división entre aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado lo que utiliza es información, datos, ¿sí? Ahí tienen las manzanitas rojas que dicen input data, que son datos de entrada, que están anotados. Quiere decir esto que hubo una persona, un ser humano, que se encargó de decir, esto es una manzana. Entonces, esto es una manzana, esto no es una manzana. Esa información, o sea, la imagen de la manzana junto con la anotación que dice esto es una manzana, entra al modelo, el modelo aprende, corre algoritmos en función de esa información
y termina diciendo, esto es una manzana, esto no es una manzana. Ese tipo de algoritmos supervisados son los más sencillos y son los que más vamos a utilizar actualmente. Son, digamos, la mayoría de las aplicaciones que van a encontrar en ciencias de la salud tienen que ver con algoritmos de tipo supervisado. En cambio, existen otros algoritmos que se llaman no supervisados, que lo que hacen es tomar estos datos, pero sin que estén anotados previamente. Y los modelos en general son modelos de clasificación o de armar clusters, los pueden encontrar de esa forma. Separan a estos datos de entrada en clusters, sí, con algunas características que nosotros les digamos. Por ejemplo, quiero armar 2 grupos o quiero armar 3 grupos. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos estar pensando es que es un clúster que separa a estos datos de entrada en 3 grupos y me va a dar manzanas, estos duraznitos y bananas. Pero también podríamos pensar que yo le podría haber dicho al modelo que me lo clasificara en 2 clústeres, no en 3. Y quizás la diferenciación entre las manzanas y los duraznos no hubiera estado. ¿Por qué? Porque se parecen más las manzanas y los duraznos en términos de colores y en términos de forma que las bananas. Entonces, los algoritmos de aprendizaje no supervisado toman datos que no están previamente etiquetados por un ser humano y producen en general clasificaciones. Hay otro tipo de algoritmos, pero me interesa que se queden con esto, ¿no? Como que el aprendizaje supervisado primero requiere datos que estén etiquetados por un humano, y por eso digo la supervisión en algún punto, y además produce una clasificación que yo ya estoy buscando. Por ejemplo, si lo lleváramos a un ejemplo de salud, yo podría tomar imágenes de radiografías o digamos, algún tipo de imagen médica y pedirle a este algoritmo que me diera un diagnóstico. Por ejemplo, no sé, dónde se ve una fractura, dónde no se ve una fractura en imágenes de cadera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, alimento a ese algoritmo con imágenes que yo ya tengo clasificadas como esto es una fractura de cadera, esto no es una fractura de cadera. O sea, tengo el dato y tengo la etiqueta. Ese algoritmo aprende, ve un montón de imágenes hasta que, eso es lo que se llama entrenamiento. Después hay una fase donde yo lo pruebo con nuevas imágenes a ver cómo va eso, si la pega o no la pega, ¿no? Cuál es la precisión que tiene ese algoritmo. Pero digo, tengo datos que ya están etiquetados desde el punto de vista de la entrada y yo ya sé cuál es la salida también que quiero lograr. Entonces, entreno a este algoritmo para que haga la mejor clasificación posible en base a lo que yo quiero lograr. En cambio, podría usar esas mismas imágenes, dárselas a un algoritmo de aprendizaje no supervisado y decir, "Sí, clasificame estas imágenes en un grupo, 2 grupos, lo que uno quisiera pedirle. Y a partir de eso, después, tratar de ver cómo las clasificó. Entonces puede ser que esas imágenes me salgan clasificadas por fractura o no fractura, pero podría ser que salieran clasificadas por este tiene osteoporosis, este no tiene osteoporosis, digamos. Yo ya ahí no sé cómo el algoritmo va a clasificar esas imágenes y me puedo encontrar con algunas sorpresas. Volviendo a lo que se utiliza en salud, se utilizan algoritmos supervisados porque yo en general estoy buscando cosas. Vamos a ver después, en la segunda parte de la clase, algunos hallazgos que justamente se dan del uso de algoritmos no supervisados, pero no es lo que estamos utilizando con mayor frecuencia. Y por otro lado, y en términos de funcionamiento de la inteligencia artificial, lo otro que quería traer es la inteligencia artificial generativa, que si bien en aplicaciones de salud no es algo que estemos utilizando hoy tanto, es un boom en algún punto del momento y por eso también quería contarles cómo funciona. Porque a mí me parece interesante e importante que los profesionales de la salud entendamos cómo funcionan
estas herramientas para ver en qué contextos las utilizamos y en cuáles no las utilizamos. Entonces, metámonos en el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa. Es una inteligencia artificial que se entrena a partir de, en general, texto, digo, también puede ser imágenes o video, digamos, imágenes en movimiento, pero pensémoslo con texto. Yo lo alimento con todos los textos que están en Internet, bases de datos, cosas a las cuales yo tengo acceso para entrenar mi inteligencia artificial. Y lo que hace el algoritmo que está por detrás es empezar a vincular palabras, ¿sí? Son estas, cada frase y tokens que va dividiendo, y empieza a ver qué palabras están relacionadas, ¿no? Entonces, yo voy viendo que, por ejemplo, tienen ese ejemplo que está en inglés ahí abajo, pero dice, la mejor cosa sobre la inteligencia artificial es su habilidad de... Y después tienen un montón de palabras diferentes. La primera es aprender, la segunda es predecir, hacer, entender y hacer también en inglés. Y tienen un porcentaje. Entonces es cuál es la probabilidad que después de la mejor cosa sobre la inteligencia artificial venga otra palabra. Entonces, después de haber leído textos y textos sobre esas cosas, el algoritmo dice, bueno, la palabra más frecuente que viene después de esto es su habilidad de aprender. Sí, porque es la que tiene el mayor porcentaje. Ahora, ¿por qué esta inteligencia artificial se llama generativa? Porque también en algún punto, en vez de los algoritmos que vimos antes, que nos daban siempre la respuesta como más probable, la inteligencia artificial generativa tiene varias probabilidades y no nos da siempre la más probable, porque si no, siempre nos diría la mejor cuestión sobre la inteligencia artificial es su habilidad de aprender. Y no, a veces dice aprender, a veces dice predecir, a veces dice hacer. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que le da el toque generativo, que en algún punto emula la capacidad creativa que tenemos las personas. No es creatividad, es simplemente probabilidad, pero los algoritmos de inteligencia artificial generativa tienen algo que se llama también temperatura, que es cuánto yo le voy dando a esa creatividad para que me tire algo un poquito más random en alguna de, ¿no?, las preguntas que yo le hago, porque si no, siempre me daría la misma respuesta y la creatividad dejaría de existir. Entonces, como los algoritmos de inteligencia artificial generativa lo que buscan es poder tener cierta creación de textos, de imágenes, de cuestiones vinculadas a esta creatividad, y lo digo entre comillas porque no es verdadera creatividad en el sentido humano, sino es esto de no ir siempre por la probabilidad más frecuente, sino en algunos casos tirarme otras opciones. Eso es lo que hace que me dé textos diferentes. Y esto me parece muy importante porque si bien nosotros podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para producir textos en salud, uno podría pensar que puede funcionar para resumir textos y sintetizarlos, ¿sí? Eso es un uso interesante que en salud, digo, podría resumir una historia clínica, podría resumir un texto médico-científico. Tenemos que saber que no nos está dando siempre o nunca, digo, porque no es su característica y no es su búsqueda, la opción más precisa. Entonces, si bien nos sirve para resumir un texto y generar una síntesis, la supervisión que nosotros hagamos sobre eso, si queremos utilizarlo en un contexto científico, es fundamental, porque no está garantizada que nos diga, ¿sí?, la opción más precisa. Y por eso, si lo utilizamos para buscar información, ¿no?, como para googlear, hay mucha gente utilizando hoy en día, digo, porque hay agentes conversacionales, ¿no?, súper interesantes, como, digo, ChatGPT, para empezar a buscar cosas y hacerle preguntas.
Lo que tenemos que saber es que puede ser como una fuente de aproximación para empezar, digamos, a dialogar con el conocimiento científico y empezar a meternos en algún tema que quizás no conozcamos, o empezar a producir algún texto, pero siempre, siempre tiene que venir nuestra mirada después. No podemos utilizar lo que una inteligencia artificial generativa está produciendo como herramienta científica en ningún contexto, porque parte de su funcionamiento es justamente la falta de precisión. Y por eso me parecía importante traerlo en esta clase para que podamos tener una real dimensión, ¿no?, de cómo funcionan las distintas cuestiones y los distintos algoritmos y para qué podríamos utilizarlos.